Muy buenos días, un gusto saludarlos a todas y a todos. Eh, la clase de hoy vamos a agrandar la imagen. Vuelvo a repetir las normas básicas. Silencia tu micrófono, ¿cierto? Eso acabo de decirle que yo prefiero que tengan el micrófono encendido, siempre respetando al compañero, ¿cierto? El que se le pide la palabra. Enciende tu cámara para que nos veamos. Si no puedes usar tu cámara por temas de conexión, por tu fotografía de perfil, no dibujo ni personaje. Y respeta los turnos y los espacios de diálogo. Empezamos la clase. En la clase de hoy de geometría, ¿cierto? Vamos a reforzar el teorema de Pitágoras, que fue la unidad que vimos ahora en las 4 clases anteriores. El objetivo de la clase es retroalimentar y reforzar aprendizaje más descendido de la unidad número 5, ¿cierto? O de la actividad número 5. Mi nombre es Enrique Farías. Hoy día estamos a 4 de agosto. Hemos avanzado harto del año, ¿cierto? Y el curso, ¿cuál es el curso de ustedes? Octavo. Octavo, que son un muy buen curso. Siempre tienen que pensar que son un buen curso. Son octavos ustedes. ¿Estamos? Estamos. Seguimos. La activación de conocimientos previos. Esta fue la materia que vimos. El teorema de Pitágoras, ¿cierto? Dice que es un triángulo rectángulo. Dice que el cuadrado, si yo elevo al cuadrado la hipotenusa, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Veamos si es verdad, ¿cierto? Vamos a demostrar. La fórmula es esa. Dice que C al cuadrado, que es la hipotenusa, ¿cierto? Es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, a la suma de A al cuadrado más B al cuadrado. Vamos a trabajar. Tengo que el lado... ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cómo yo puedo reconocer la hipotenusa en un triángulo? ¿Qué característica tiene la El lado hipotenusa? más largo. El lado más El largo. lado más largo. ¿Y qué característica otra, aparte de ser el lado más largo? ¿Se acuerdan? ¿Qué característica tiene la hipotenusa, aparte de ser el lado más largo de la figura? ¿Se acuerdan? No. No. Está opuesto al ángulo recto. En este caso, se dan cuenta que aquí aparece el 5 y está opuesto al ángulo recto. Esas son las dos características que yo puedo reconocer la hipotenusa. Entonces decimos que esos son los lados. Vamos a plantear tal cual como dice la fórmula. ¿Cierto? Para que sea un triángulo rectángulo deben ser iguales. Entonces yo digo que 5 por 25, 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. Sumamos, por tanto nos da 25, ¿cierto? Y quiere decir que la suma, ¿cierto?, de los dos catetos es igual al valor de la hipotenusa al cuadrado, y por tanto esta demostración del teorema, ¿cierto?, dice que es un triángulo rectángulo. Eso era lo primero que nosotros vimos empezando los contenidos. A partir del teorema de Pitágoras podemos decir que si A, B, C son las longitudes de los lados del triángulo, C al cuadrado es igual a, o la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de ambos catetos, entonces el triángulo rectángulo cuya hipotenusa tiene una longitud que está opuesta al ángulo recto, ¿cierto? En este caso vamos a demostrar la figura. Si se dan cuenta, la hipotenusa, ¿cierto?, ocupa la letra C y está opuesto al ángulo recto, ¿cierto? Seguimos. Vamos a ver cuánto aprendimos en un ejercicio que ustedes me tienen que ayudar. Dice, al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros, ¿cierto?, de longitud. Si la distancia de la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra son 4 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? ¿Qué vamos a determinar? Un cateto, la hipotenusa, ¿qué vamos a determinar? Un cateto. Un cateto. Muy bien. Entonces, primero debemos saber qué nos falta y cómo lo reconocemos. Aplicamos esto. Y que nos falta es X, que es el cateto. Vamos a demostrar.
Ya, a ver. Apliquemos Pitágoras. Resuélvanlo ustedes. ¿Cuánto les da? ¿Qué tanto aprendimos? Vamos, Nan. Profe, ¿Sí? a mí me dio 3,12, o Muy, sea, y eso elevado al cuadrado da 9,75. A mí ¿quiere? me dio, Me dio lo mismo, ahí me dio profe. 3.08. Johnny, ¿cuánto te dio a ti? 31.2. O sea, les da, o sea, hay un problema en la coma, pero el resultado es 3 metros, 3,12 metros. El resultado está correcto. Veamos si es verdad. Elevo al cuadrado, ¿cierto? 16 al cuadrado menos 6,25, que es el cuadrado de 2,5. Nos saltamos al paso, ¿cierto? Porque ustedes ya han ido mecanizando, ¿cierto? La resta da 9,75, ¿cierto? Sí. Dice, aplicamos raíz al cuadrado para eliminar el cuadrado de x, ¿no es cierto? Sí. La raíz de 9,75 es 3,12 metros. Muy bien, chiquillos. Empezamos bien. Vamos. Seguimos. Este es el primer ejercicio que era muy fácil porque aplicábamos la primera parte de la clase, ¿cierto? Había que verificar si los triángulos eran rectángulos, nada más. El primero, ¿qué es lo que era? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? El primero. Yo digo que sí. Sí, el primero sí, profe. Ya, veamos por qué. ¿Cuánto nos daba para poder determinar que sí? 400 con 400. Muy bien. ¿A quién le daba otra cosa? ¿Había algún ejercicio que les dieran 200 con 200 o 150 con 150? Ya que dijimos que sí. ¿Alguien podemos debatir, decirle que no a John Aker? ¿El resto, Victoria? Roberto, ¿qué dices tú? ¿Cuánto Que está daba, bien. ¿Cuánto daba la justificación? 400 con 400. Veamos si es verdad. 20 al cuadrado, ¿cierto? Más 12 más 16 al cuadrado. 20 al cuadrado era 400, ¿cierto? 12 al cuadrado 144. 16 al cuadrado 256. Sumamos y nos daba 400, ¿cierto? Por tanto, sí era, y eso era el ejercicio, no era nada más. En el segundo ejercicio era no. ¿Por qué? ¿Cuánto nos daba? 121 con 100. 121. 121 con. 100. 100. ¿Están seguros? Sí. Sí. ¿Y el resto que dice? Vino John Aker y Felipe nomás hoy día a clase. ¿Y el resto? Profe, estoy hablando yo, el Roberto. Ah, Roberto, disculpa. Roberto, vino Roberto y John Aker nomás a clase. ¿Y el resto? ¿Qué dice José? ¿Cómo podemos justificar el ejercicio? José. ¿Sabes? Hay voy a hacer, no voy a detener la clase, pero voy a hacer un comentario. Yo no necesito que se conecten, yo necesito que participen en clase. Si ustedes están conectados y yo sé que están en clase, está bien, pero si yo les estoy preguntando cómo están o quieren que me ayuden a resolver un ejercicio, quiero que participen. Porque si no, la clase no sirve de nada, la clase no está hecha para 2 o 3 alumnos, está para todos los que están, si no, no me levanto temprano. Si vamos a levantarnos temprano, participamos en la clase. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver este ejercicio. John Aker contestó al tiro, dijo que no, porque dice que 11 al cuadrado es 121, ¿cierto? 6 al cuadrado es 36, más 8 al cuadrado es 64. La suma, ¿cierto? Primero 121, 36 más 64 es 100. Por tanto, y no es un triángulo rectángulo porque a
la hipotenusa al cuadrado no es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y esos eran los dos primeros ejercicios que algunos se enredaron y perdieron puntos en ese tipo de ejercicio. Vamos a otro. Ese ejercicio, yo no sé si se perdieron por determinar qué era la hipotenusa o porque lo vieron el 57 como la hipotenusa, no sé qué les pasó, pero fueron los menos, pero sí hay errores en ese ejercicio. Dice que la torre de Pisa está inclinada de Pero, modo... profe, ¿Qué? el 57 era la altura, el 57. Sí, pero la altura y si tú modificas la figura, ¿cierto? Y haces el triángulo imaginario ahí, el 57, ¿qué debería ser? ¿El cateto o la hipotenusa? El cateto. El cateto, pues hijo. Porque si tú te das cuenta, en la inclinación de la torre hace la hipotenusa. Ujú. ¿Te das cuenta o no? Entonces dice que la torre de Pisa está inclinada de modo que la pared de un triángulo rectángulo, el cateto 5, y 57, la pregunta te lo está diciendo que el 57 es el cateto. ¿Cuánto mide la pared lateral? ¿Qué sería, John Aker? La hipotenusa. Exacto. Vamos a resolver. Apliquemos a Pitágoras, ¿cierto? X a la 2. ¿Cuánto les dio ese ejercicio a ustedes? 57,21. 57,21. Sí, eso daba. Vamos. Vamos a saber vamos a ver cómo es lo que dice la Vicky. ¿Cierto? Estamos buscando la hipotenusa, por eso la X al cuadrado, ¿cierto? 5 al cuadrado es 25 y 57 al cuadrado es 3.249, ¿cierto? Sumamos, aplicamos raíz para eliminar el cuadrado de la X y nos daba un valor relativo, ¿cierto? 57,21 metros de altura, ¿cierto? O metros, no, de inclinación en este caso, no de altura, porque la altura es 57 metros y nos da 57,21 metros de inclinación de la torre, ¿cierto? En línea recta. Muchos lo tuvieron bueno en el ejercicio y los que se equivocaron, yo creo que se equivocaron en la interpretación del ejercicio. Vamos al siguiente. Este ejercicio vamos a trabajarlo. Dice que Sofía debe construir una bandera, ¿cierto?, de género, de forma de triángulo rectángulo. Dice que el lado mayor debe medir 10 metros. ¿Cuál es el lado mayor? La hipotenusa. Muy bien. Y uno de los lados menores debe medir, les cuento al tiro que quedó tapado, 6 metros. Por tanto, ¿cuál debiera ser el resultado de eso? El resultado de eso, o sea, sería, si aplicamos el teorema de Pitágoras, sería 100 menos 36 y eso da 64 y la raíz de eso es 8. ¿Sería? 8. Muy bien, Victoria. Ese ejercicio era o sea, mira cómo lo resuelve la Victoria, muy fácil. Y algunos se enredaron en ese ejercicio. Vamos, aplicamos Pitágoras, ¿cierto? 10 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más x al cuadrado. X es mi incógnita, ¿cierto? Más largo de los catetos, ¿cierto? 100, en este caso el 36, necesito dejar a la x sola, pasa restando, ¿cierto? 100 menos 36 es 64, y raíz de 64 es 8 metros. No era tan complejo el ejercicio, ¿cierto? Avanzamos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Pascal, ¿tienes No. alguna duda? no, profe. Muy bien, vamos entonces. Este ejercicio era muy sencillo y muchos lo resolvieron a la mitad. ¿Dónde está el problema? Que hay que aprender a leer lo que estamos preguntando, ¿cierto? Lo primero que ustedes plantearon era el triángulo. Aquí se forma un triángulo imaginario, ¿no es cierto? Entre el 15 y el 20. ¿Y ese qué sería? Lo que estoy marcando. ¿Ah? Hipotenusa. La hipotenusa. Por tanto, esa es mi incógnita. Si se dan cuenta, lo dan vuelta, ese sería el triángulo. Determinamos la hipotenusa. Aplicamos Pitágoras. ¿Y cuánto nos daba la hipotenusa? 25. Muy bien. Entonces yo digo que 15 al cuadrado, ¿cierto? Más 20 al cuadrado, es 225 más 400, ¿cierto? Aplicamos raíz a 625 y nos daba 25. Pero ¿cuál es la pregunta? Felipe, momento. Felipe, ¿cuál era la pregunta? No me acuerdo.
Pero leamos de nuevo, mira, dice, calcula los centímetros de la cuerda que se necesitan para formar la letra N. Yo calculé lo que acaban de darme el valor de la hipotenusa. ¿Y cómo yo determino cuánta cuerda yo necesito para armar la letra N con una... ¿qué tengo que hacer, Felipe? No me acuerdo. Sumar, creo. ¿Sumar qué? Profe, 25. ¿Ya? ¿Y con qué, John Aker? Creo que con Ya, sumo 20. 25. profe, tendría que ser 20 más 25 más 20. Correcto. Esa era la respuesta. Muchos respondieron 25 y quedó el ejercicio a la mitad. Ustedes lo único que calcularon fue la hipotenusa, pero no era esa la pregunta, ¿cierto? Era una pregunta que era dos preguntas en una. Entonces, el resultado del ejercicio era 65 centímetros. Deberíamos sumar los dos lados iguales, en este caso ese 20, más el valor de la hipotenusa que acaban de calcular aquí abajo, ¿cierto? Entonces yo digo que 20 más 25 y 20 da 65 centímetros. Por eso a algunos yo les puse un punto de 2 en la pregunta, porque le terminaron la mitad del ejercicio. Vamos. Este ejercicio que tengo aquí, ustedes no lo han hecho. Lo Falta vamos la a hacer. altura. Un momento, vamos. Este ejercicio tiene dos partes. Yo necesito saber cuánto fue lo que aprendieron en estas 4 clases. Vamos a resolver este ejercicio, lápiz y cuaderno. Mira, dice, un clavadista está entrenando en una piscina que tiene una plataforma, ¿cierto? Voy a correr esto porque no alcanzo a leer, ¿cierto? Dice, cuando realiza el salto, cae la distancia desde la altura 1 metro hacia adentro de la piscina, ¿cierto? Y al caer 1 metro hacia adentro de la piscina, se sumerge 2,4 metros, lo que está marcando aquí, ¿no es cierto? ¿Cierto? Ahí hay 1 metro, y se sumerge, y de ahí nada, ¿cierto? En forma diagonal, ¿cierto? 8,8 metros, ¿cierto? Dice una línea transversal. Y vamos a leer la pregunta. Para salir a la superficie, bucea a la piscina siguiendo la línea transversal 8,8 metros de longitud. Si la longitud de la parte superior de la plataforma, en donde se emerge al agua, es 11,2 metros, o sea, en este caso, la diagonal que se transforma entre la altura de donde lanzó hasta el fondo de la piscina, es 11,2. ¿Cuál es la altura de la plataforma? Aquí hay que hacer 2 cálculos. Primero, el triángulo que está marcado en el 2,4, 8,8, y después vemos qué pasa. Calcúlelo, ¿cuánto da? Vamos todos trabajando, como si estuviéramos en clase, en la sala, todos pendientes. Vamos todos trabajando. ¿Cómo les va? ¿Ya quién sacó el primer resultado? ¿Están todos calladito? Profe, Vamos. el primer resultado que vendría siendo el cateto B, a mí me dio, o sea, sin contar el metro que hay que agregarle, me da 8,46. Y Ya, si se le estamos agrega correctos. el metro,
sería... Pero momento, o sea, momento, vamos por parte. Calmadita. Entonces tú, lo primero que hiciste, determinaste el valor del cateto que nos falta, donde está la X, ¿no es cierto? Y ahí te dio 8,46. Terminamos el primer ejercicio, ¿no es cierto? ¿Y tú qué me dices para calcular el otro triángulo? ¿Qué tengo que hacer? para calcular el otro triángulo tendríamos que elevar 11,2 al cuadrado y ¿Ya? al 8,46 habría que agregarle el metro que que saltó a distancia del... Muy bien. ¿Sabes qué, Victoria? Te felicito. Vamos, vamos, porque ahí estaba el cuento. Hay que interpretar el ejercicio. Vamos. Apliquemos a Pitágoras. Dice que c al cuadrado, ¿cierto? La fórmula. 8,8 es, en este caso, la hipotenusa donde está sumergido, la forma que el niño nadó, ¿cierto? Para poder salir de la piscina. Y la profundidad era 2,4 metros, ¿cierto? Elevamos al cuadrado, nos dio 77,44. Es igual a 5,76. El 5,76 pasa restando, ¿cierto? Aplicamos raíz. Me molesta esto. Vamos a dejarlo ahí. Y elevamos al cuadrado, ¿cierto? X. Y 8,46 con decimales, ¿cierto? Vamos a la segunda parte del ejercicio, ¿cierto? Ahora vamos a calcular X, el que está ahí, ¿no es cierto? Porque esa era la pregunta, la pregunta no era cuánto era el dado que el niño nadó, ¿no es cierto? Aplicamos. La Victoria nos comentó, ¿cierto? Que había que sumarle el metro. Muy bien. Ahora, ¿cuánto nos da el valor de X? Ustedes me cuentan. Profe, Eja. si le dejamos todos los decimales, que sería, o sea, elevado al cuadrado daría 89,4916, Pero da, apliquemos dos decimales. Pero el resto también, pues. Apliquemos dos decimales nomás, para que no nos alarguemos el ejercicio. ya, si solamente se le ponen dos decimales, daría 9,45. ¿Estás segura? Sí. ¿Qué dice el resto? A ver, veamos. 11,2 al cuadrado igual menos 8,46. Aquí yo me equivoqué. Ya, vamos. 11,2 al cuadrado menos 8,46 al cuadrado, ¿cierto? Igual, No, raíz de profe, me eso. equivoqué. ¿Cuánto te dio? ¿La Bueno, altura? da Aproximadamente. 5,99. Sí, está correcto. Está correcto. ¿Y el resto cuánto les dio? ¿Está bien la Victoria? ¿Vino solo la Victoria a clase hoy día? ¿Y el resto? ¿Felipe o Roberto? ¿Cuánto les dio? $8,46. ¿Qué dicen ustedes? Nos quedamos pegados en el ejercicio. ¿Qué está rayando? ¿Se están portando bien? ¿Y qué pasó? ¿Quién fue? Si estábamos bien hasta aquí. A ver, desarrollamos el ejercicio. Ya me hicieron enojar. Aquí hay un error, porque yo le puse 9,46 y es 8,46.
¿O no? ¿Está bien? Ah, está bien. Era 9,46 porque había que sumarle, ¿no es cierto? Sí, está bien. Menos 9,46. ¿Y eso raíz? Sí. Seguimos. Aquí, ¿por qué 9,46? Porque sumamos el 8,46 más 1, ¿cierto? 125,44 es igual a 89,49 según la Victoria. Restamos, ¿cierto? Aplicamos raíz para eliminar el cuadrado. Por tanto, la altura de donde el niño se lanzaba, ¿cierto? Era 5,99 metros. Si tuviéramos que se puede redondear ese número, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Más o menos se podría redondear, ¿o no? Yo creo que sí se podría redondear, como Sí, vamos a redondearlo a 6. a 6 metros, ¿cierto? Jonaker, ¿qué dices tú? ¿Podríamos redondear en 6 metros? Jonaker, contéstame. Jonaker, se quedaron todos callados. Jonaker, ¿podríamos redondear? Sí, profe. A ver, ¿por qué, hijo? ¿Está más cerca del 5 o del 6 el 5,99 para dejarlo tal como está, como 5? Está más cerca del 6, profe. Correcto. Podríamos decir que un 5,99 más o menos 6 metros, ¿cierto? Ese sería el primer ejercicio que usted, bueno, la Victoria lo resolvió rápidamente. La altura es 5,99 metros. Vamos al siguiente ejercicio, mira. Una palmera, yo quiero que participen todos rápidamente. Dice, una palmera de 17 metros de altura se encuentra sujeta por 2 cables, ¿cierto? Esos son como tutores. Uno tiene 25 metros y el otro 21, ¿cierto? Pero la altura de la palmera son 17 metros. ¿Cuál es la distancia del punto A al punto B? ¿Qué yo debería hacer para poder determinar la distancia que hay entre A y B? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué debería hacer yo para poder determinar la distancia entre A y B? ¿O cuánto? Sacar el recto de ambos triángulos y sumarlo. Exacto. ¿Quién fue, Roberto? Sí. Sí. Muy bien. A ver, veamos, traten de, cuéntenme, háganlo y me cuentan. ¿Cuánto es la distancia que hay entre A y B? Si ya Roberto planteó el ejercicio, el resto hágalo. ¿Cuánto les da? Por eso le pedí cuaderno y lápiz. Vamos, Sebastián. Valentina, ¿cuánto te dio? ¿Y la Danielita? Aún no termino de hacerlo, profe. Ya le espero. ¿Y la Danielita cuánto le dio, hija? Roberto dijo que había que calcular triángulos separados, ¿cierto? Y el valor de ambos triángulos, sumarlos. Eso fue el planteamiento de Roberto. ¿Qué dices tú, Danielita? ¿Está correcto lo que dice Roberto? Sí, Ya, y a ver, porque sí, ¿cuánto nos da? ya. Vamos, despierta, Danielita. Profe, ¿Qué? lo terminé. Tan rápido, hija, usted es una máquina. Esperemos el resto de los compañeros. Ya. No vino su competidor. No, ¿Quién es su competidor? Tateo. Tateo.
¿Es su mejor amigo, no? No. Ah, ya. Ya, vamos. Aparte de la Vicky, Roberto, ¿cuánto te dio el primero? No lo hice, Ya, pues hagámoslo, por Roberto, si viniste a clase. Eh, pero es que no Pero puedo, sí. profe. Profe, ¿puedo dar los resultados? No, 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 no. No dé los resultados, porque usted no vino solita a clase. El resto. Mira, hagamos una cosa. John Aker hace uno, el del lado de AP. Profe, ¿Qué? ¿Quién me habló? Daniela. Me Danielita, dio 30,23 el primero. ¿el Yo primero? lo mismo. El primero. 30,23 el primero. No, el de la derecha. ¿Cuánto le dio? 30,23. El de 25, profe. ¿Le dio 25? No, el de 25 metros yo 30,23. Ujú. No andamos ni cerca. A mí No No. estamos me ni cerca. dio El 18,33. 25, ¿qué es lo que es, John Aker? ¿Es un cateto o la hipotenusa? Hipotenusa. Ya, pues entonces tenemos que restarle el 17 al cuadrado. ¿Y cuánto nos da? 18,33. Muy bien. Ah, yo lo sumé. Es que te das cuenta, hay que plantear el ejercicio. El resto, Danielita, resuelve primero. El 21, ¿qué es lo que es? ¿Hipotenusa o cateto? La hipotenusa. Ya, entonces, ¿y el 17 qué sería? El cateto A. Ya, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Lo sumamos la hipotenusa con el cateto o restamos la hipotenusa con el cateto? Lo Restale. restamos. Se resta. Entonces, si se resta, ahí aplicamos raíz y ahí nos va a dar el resultado. A ver, Danielita, ¿cómo te da? Johnny, ¿cuánto les da? Espérate, Vicky, que está bueno tu resultado. A mí me da el de 21, 12,3. Ya, sí. Y el otro, dejémoselo a Danielita el otro. ¿Cuánto te da? El de 25, ¿cuánto te da? Bow. ¿Te dio, Danielita? Ya voy. Profe, ya lo hice. Ya, espérate, Jonaiker. Ya. ¿Cuánto te dio? 12,32. Ya, ese. ¿Y el otro lado cuánto les dio? Ya, vamos a aprovechar a la victoria. ¿Cuánto te dio el otro lado? 18. 18,33. Muy bien, veamos si es verdad. Aplicamos Pitágoras, ¿cierto? Calculamos por separados. Hice los dos, profe. Sí, había que hacer los dos. Entonces el lado de PB, en este caso 25 y 17, 625 menos 289, vamos corroborando, 336. es 336, raíz de 336, 18,33 metros, ¿cierto? Ahí nos dejamos calladitos. Vamos al otro ejercicio. Sería 21 al cuadrado y 17, ¿cierto? 441 es igual a 289. El 289 pasa sumando o pasa restando. Restando, Muy bien. daría 152. 152, muy bien, John Aker. Aplicamos eso. 12,32. El ejercicio, se dan cuenta, hay dos ejercicios en uno. No era solo calcular la distancia. La pregunta era cuál es la distancia entre A y B. Sumamos. ¿Y cuánto les dio la suma? 30,65. 30,65. Veamos si es verdad. Me dio Ahí lo mismo, está. profe, sí. Muy bien. Y sumamos 30,65. ¿Alguien tiene alguna duda si se dan cuenta? Victoria, ¿qué secreto nos podrías contar como para desarrollarlo así de rápido como tú? Ah, no sé. Pero es calculadora. ¿Calculadora?
No, pero a ver, de repente, por mucho que estás ocupando la calculadora, yo sé, hay números muy grandes, elevarlos al cuadrado y sacarle la raíz es complejo, sobre todo cuando uno no tiene tanto tiempo. Pero sí, eh, el interpretar el ejercicio. ¿Qué haces tú para poder interpretar lo que te están pidiendo? Roberto lo interpretó al tiro. Dijo, ¿sabe qué? Vamos a calcular por separado y sumamos ambos valores. ¿Crees tú que es el Yo, correcto? Roberto lo pensó y había que solo plantearlo después. ¿Tú, cuál es tu experiencia para poder plantear, para poder compartir con el resto de los compañeros? interpretar el ejercicio, yo lo interpreté igual que Roberto, pues, y ajá. Ya. Johnny, ¿qué dices tú? ¿Lo Lo podría mismo, haber hecho profe. de otra manera? No, lo mismo. ¿Ah? Lo mismo. Lo mismo. ¿Y Danielita? ¿Qué dice? Profe, También lo hubiese hecho así. Ya. Valentina, ¿al final terminaste el ejercicio? ¿Vale? Más o menos, es que igual falta hartas clases y me falta ver las demás. Ah, ya. profe, tengo una duda. Esta clase es para redondear todo lo que tú no aprendiste, si no participaste en las otras clases. Sí, La más o menos. retroalimentación está hecha para, ¿cómo se llama? Para poder reforzar lo que tú no aprendiste. Cuéntame, Roberto. Eh, ¿Esto se podría haber hecho de otra forma? O No, no. sea, si rotamos el triángulo, nos diría que nos falta la hipotenusa, que sería el lado A de A hasta B. Si sería la hipotenusa. Entonces tendríamos que sumarlo. En este caso sí. Si tomamos el triángulo completo, ¿cierto? Podríamos haber determinado que sería la hipotenusa porque se transforma en un ángulo recto. Pero como también podría haber sido una solución, ¿cierto? La suma de los dos. A ver, demuestren si da lo mismo. Yo no lo había visto así. Demuestren si da lo mismo. Ah, no, pasemos al siguiente, nomás no importa. Demuestren, demuestren si da lo mismo. No me da lo mismo. ¿Y por qué creen ustedes que no da lo mismo? Cuando debiera dar lo mismo. No sé. ¿Cuál es el problema que no da lo mismo? ¿Cuál creen ustedes que es el problema? Tal vez porque no es un triángulo rectángulo si se voltea. Y Roberto, ¿qué dice? ¿Por qué no da lo mismo y no nos dio 30-65? ¿Por qué creen ustedes que eso? Lo mismo que dijo mi compañero, Victoria. ¿Qué dijo? Que si se voltea, no tendría un ángulo de eso dijo, no sé. Si se voltea como base, 25 sería aproximadamente, o sea, tendría un ángulo aproximadamente de, no sé, 75, 85. Y si se voltea con base 21 sería una base, no sé, de 100. Ya. O sea, al ojo, pues, ¿Y les podría hacer un comentario? ¿Cuántos decimales se comieron Mucho. en la aproximadamente. raíz de 336? ¿Y cuántos decimales se comieron en la raíz de 152? Pero si los decimales no son comida, pues, profe. No, porque redondeamos con 2. Dijimos 1232 y el resultado es 1232. No, No. No, No, es hay más más. decimales. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, es más. si nosotros aplicáramos todo, yo creo que ahí nos daría, ¿cierto? Ahí lo dejaría lo más cercano. Pero es buena la conversación porque estamos sujetos a interpretación y podemos discutirlo, ¿cierto? Harling, ¿qué dices tú? Harling, Wow.
Harlin. Me pareció muy buena el intercambio de ideas y lo podíamos hacer de otra manera. Entonces podemos concluir que si nosotros como redondeamos con 2 decimales, ¿cierto? Nunca agrandamos el ejercicio con todos los decimales que se producen, ¿cierto? La distancia más o menos relativa sería de 30,65 metros, ¿cierto? Ya, señores. Dice Pitágoras, aparte dice que Pitágoras de Samos, ¿cierto? También conocido simplemente como Pitágoras, fue un filósofo matemático de la antigua Grecia, considerado uno de los más grandes pensadores de la doctrina presocrática. Quiere decir que antes de Sócrates, que es de los filósofos más grandes de la historia, es decir, anterior y no influenciado por el pensamiento del gran filósofo griego Sócrates. Se le considera el primer matemático puro. Él era solo cálculo matemático, ya que esta disciplina ocupó mayoritariamente, aunque no exclusivamente, sus intereses. Aún conservamos algunos de sus teoremas postulados, especialmente la geometría y la aritmética. Entre sus obras más importantes está el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Ternas de Pitágoras, sólidos regulares, los números perfectos, los números amigables y los números irracionales, números que ustedes van a trabajar según avance, ¿cierto? Aportes de Pitágoras, la pirámide de Kefren, ¿cierto? Fue construida en el siglo XXVI a.C., hace muchos años. Fue construida llamado en base al llamado Triángulo Sagrado de Egipto, que es un triángulo rectángulo de lado 3, 4 y 5, que da justo, es el primer ejemplo que yo puse en la clase. ¿Se acuerdan que 25 igual a 25? Porque 3 igual a 9 y 4 igual a 16, la suma de esos catetos da 25 y 5 al cuadrado da 25. La pirámide está hecha en base a ese concepto que todavía está. La filosofía de Pitágoras se conoce solo a través de la obra de sus discípulos. Los pitagóricos aconsejan obediencia, silencio, abstinencia y la sencillez en el vestir y el autoanálisis. ¿Ustedes sabían que el primer vegetariano moderno, el prominente, el más famoso vegetariano, fue Pitágoras? La dieta de Pitágoras no vino a significar el evitar la carne de animales masacrados. Fue la primera persona que como doctrina utilizó comer solo verduras porque él pensaba que los animales no podían ser muertos para alimentar a las personas. Es el primer vegetariano de la historia, o el primer vegetariano conocido. Cosa que ustedes no sabían, les estoy contando. Les quiero contar, quiero destacar la participación de ustedes, quiero agradecer la participación de ustedes, el respeto hacia la asignatura y el profesor que le imparte. Se los agradezco. Vamos a seguir trabajando, ¿cierto? Retomaremos las clases la semana del 17 de agosto hasta el 11 de septiembre, ¿cierto? Liberaremos la consigna de trabajo para que tengan conocimiento sobre las actividades que realizaremos durante 4 clases correspondientes a la fase 4. Realizaremos mejoras en las clases y las actividades para facilitar tu aprendizaje. Se van a encontrar con sorpresas, ¿cierto? Se van a encontrar con sorpresas de cómo vamos a trabajar de vuelta. Cuídate mucho, cuida los tuyos, no salgas si no es necesario. ¿Algún comentario antes de despedirnos? No. ¿Algún Buenas comentario? gracias, profe. ¿Qué les pareció las clases a ustedes? Bien. Buenas. ¿Sí? Sí. ¿Es como, es más práctico trabajar de esta forma o ustedes agregarían algo para facilitar o hacer la clase mejor? A ver, ¿en qué podríamos mejorar este aspecto? ¿Qué dicen ustedes? ¿O vamos por el camino Está correcto? bien. ¿Fueron complejos entender las clases? No. ¿No? No. ¿Qué dice Roberto? ¿Qué dices tú? No, profe, te explica bastante bien. Danielita, ¿te complicó algo sobre cómo se manejó con PowerPoint y la clase que sea interactiva? ¿No? No, está todo bien. ¿Sí? Entonces, chiquillos, tengo pegado chiquillos, niñas y niños, de verdad que les agradezco. Yo espero que la entrega de la consigna fue bastante buena. Tengo alrededor de 35, 37 alumnos que entregaron, que debe ser de los cursos que más consignas entregaron, y eso se agradece.
mejorar la segunda parte. No duden en escribir y hacer todas las consultas. Si a mitad de camino necesitan ayuda, no duden en escribir y pedirla. ¿Les parece? Un gusto y nos estamos viendo a partir del 17 de agosto. En el mismo horario. ¿Les parece? Van a tener que seguirse levantando temprano por matemáticas. Hasta luego. Que estén muy bien, Hasta luego. cuídense. Profe, Cuídese. profe, Hasta luego. Cuénteme. la Sofía está preguntando en el chat por sus notas, pues. ¿La Sofía? Está preguntando por las notas. La de- Sofía no le mandaba las notas, lo que pasa que me parece que la Hasta Cristian tiene mañana. su trabajo, así que me lo van a mandar, lo voy a Profe. revisar y le envío la nota, que es la única que me falta. ¿Qué pasó, Roberto? Cuando teníamos clases presenciales yo nunca entendí lo del radio. ¿El radio? Pero- Nunca lo entendí cuando tuvimos clases presenciales. Ah, ya. Cuando estamos pasando. ¿Ya? Nunca lo entendí. Pero el radio es para la circunferencia, pues, hijo. Tampoco lo entendía. Bueno, vamos, cuando lo pasemos de nuevo a tener que aprender. Ya, Roberto, un gusto saludarte. Que estén muy bien, cuídense mucho Hasta mañana. Igual. y nos estamos Chao. viendo. Chao, chiquillos. Chao. Profe, Chao, que estén muy Chao. bien. Un gusto saludarlos. Chao. Igual. igualmente. Oh. Ay, Nos vemos. Nos vemos. Chao.